Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Estamos en la parte final del capítulo 6. Seguimos con el segundo canto del Srimad Bhagavatam. Capítulo 6, el Purusha Sukta corroborado. Profundizando esta oración tan importante del señor Brahma que recitó para Narada Muni y para todas las almas, para acercarnos al Señor a través de su forma universal que es más accesible. Entonces ayer leímos hasta el texto 35, donde el señor Brahma reconoce que a pesar de haber hecho tantas austeridades, así dice el texto: si bien yo soy conocido como el gran Brahma, perfecto en cuanto a la sabiduría védica, que presenta la sucesión discipular, y si bien me he sometido a todas las austeridades y soy un experto en cuanto a los poderes místicos y la autorrealización, y si bien soy reconocido como tal por los grandes antepasados de las entidades vivientes, lo cual me ofrecen respetuosa reverencia, aún así yo no puedo entenderlo a él, el Señor, la propia fuente de mi nacimiento. Entonces, aquí el profesor menciona algo sobre entender al Señor. Entonces aquí nos explican que ni Brahma, ni Shiva, ni Narada pueden conocerlo completamente. Incluso el Señor mismo no puede conocer sus propios límites. ¿Cómo? Eso no significa que el Señor no puede medirla y que por lo tanto es imperfecto en ese sentido. Lo que ocurre en realidad es que el Señor puede medirla, pero la felicidad del Señor es también idéntica al Señor, debido al conocimiento absoluto. Así que la felicidad que se obtiene del Señor puede ser medida por el Señor, pero luego aumenta. Y el Señor la mide de nuevo y de nuevo vuelve a aumentar. Y el Señor la vuelve a medir. Y en esa forma eternamente hay una competencia entre el incremento y la medida, hasta tal punto que la competencia nunca se detiene, sino que continúa ilimitadamente al infinito. Así que uno no puede conocer a plenitud a la suprema personalidad de Dios, mientras mediante ningún método, pero que Él puede ser visto y sentido parcialmente mediante el proceso del servicio devocional que consiste en oír, cantar, etc. Muy bien, entonces vamos a seguir con el texto 36. Por lo tanto, lo mejor para mí es rendirme a sus pies, que es lo único que puede librarlo a uno de los sufrimientos del repetido proceso de nacimiento y muerte. Esa entrega es plenamente auspiciosa y le permite a uno percibir una felicidad total. Ni siquiera el cielo puede calcular los límites de su propia expansión. Así que, ¿qué puede hacer otra persona si el propio Señor es incapaz de calcular sus propios límites? Significado. El señor Brahma, el mejor de todos los seres vivientes eruditos, el que más se sacrifica, el mejor observador de la vida austera y el mejor místico autorrealizado, nos aconseja como maestro espiritual supremo de todo ser viviente que uno debe simplemente rendirse a los pies del loto del Señor para lograr un éxito total, incluso hasta el límite de librarse de los sufrimientos de la vida material.
y ser dotado de una existencia espiritual plenamente auspiciosa. El señor Brahma es conocido como el Pitamaha o el padre del padre. Un hombre joven consulta a su experimentado padre acerca del desempeño de su deber. Así que el padre es por naturaleza un buen consejero. Pero el señor Brahma es el padre de todo padre. Él es el padre del padre de Manu, quien es el padre de la humanidad, a todo lo largo de los planetas del universo. Por consiguiente, se le pide a los hombres de este insignificante planeta que acepten la instrucción de Brahmaji, y ellos harían bien en rendirse a los pies del loto del Señor, en vez de tratar de calcular el largo y ancho de su potencia. Las potencias del Señor son inconmensurables, como se confirma en los Vedas. Parasha Shaktir Vividaiva Struyate Swabhaki Jnana Bala Kriyacha. Él es el mejor de todos y todos los demás, incluso el mejor ser viviente de todo, es decir, Brahmaji, admite que lo mejor para nosotros es que nos rindamos a Él. En consecuencia, solo aquella persona que posee muy poco acopio de conocimiento pueden proclamar que ellas mismas son los señores de todo lo que ven. ¿Y que pueden ella ver? Ni siquiera pueden medir el largo y ancho de un pequeño cielo que se encuentra en un pequeño universo. El supuesto científico material dice que tendría que vivir 40.000 años para llegar al planeta más elevado del universo, transportado por un Sputnik. Esto es también utópico, pues no se puede esperar que nadie viva 40.000 años. Además, cuando el piloto sideral regrese de su viaje, ninguno de sus amigos estarían presente para recibirlo de regreso, como el mejor astronauta, lo cual se ha vuelto una moda entre los confundidos científicos modernos. Un científico que no creía en Dios se sentía muy entusiasmado en hacer planes para su existencia material y por lo tanto abrió un hospital para salvar a los vivos. Pero 6 meses después de abrir el hospital, él mismo murió. Así que uno no debe malograr su vida humana, que se consigue después de muchísimo cambio de cuerpo entre 8.400.000 especies de vida, tan solo en pos de la inventada felicidad material de la vida, mediante el aumento de la necesidad artificial y en el nombre del avance del desarrollo económico y del conocimiento científico. En vez de ello, uno simplemente debe rendirse a los pies del Señor para así solucionar todos los sufrimientos de la vida. Es en la instrucción que da directamente el Señor Krishna Bhagavata, la instrucción que da Brahmaji, el Padre Supremo de todo ser viviente en el Srimad Bhagavatam. Cualquiera que niegue este proceso de entrega, tal como se recomienda tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam, y si vamos al caso en todas las escrituras autorizadas, será forzado a rendirse a las leyes de la naturaleza material. La entidad viviente, por su posición constitucional, no es independiente. Ella ha de rendirse bien sea al Señor o la naturaleza material. La naturaleza material tampoco es independiente del Señor, pues el propio Señor la ha denominado Mama Maya o mi energía. Yame Vina Prakriti Astada o mi energía separada con 8 divisiones. Bhagavad Gita 7.4. Luego la naturaleza material también está controlada por el Señor, tal como Él lo ha dicho en el Bhagavad Gita 9.10. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Esta naturaleza material actúa tan solo bajo mi dirección y por ello todas las cosas se mueven. Y las entidades vivientes, siendo una energía superior a la materia, tienen poder de elección y discriminación, bien sea para rendirse al Señor o para rendirse a la naturaleza material. Por rendirse al Señor uno es feliz y se libera, pero por rendirse a la naturaleza material la entidad viviente sufre. Así que al final de todo sufrimiento implica rendirse al Señor, debido a que el proceso de rendición en sí es Bhava Chidam, la liberación de todo sufrimiento material.
Swastika Yanam, la percepción de una felicidad total, y Sumangalam, la fuente de todo lo auspicioso. De modo que la libertad, la felicidad y toda la buena fortuna puede tan solo conseguirse mediante la entrega al Señor, debido a que Él es la libertad plena, la felicidad plena y la buena fortuna plena. Esa liberación y esa felicidad también son ilimitadas y se las ha comparado con el cielo, si bien son infinitamente más grandes que el cielo. En nuestra posición actual, tan solo podemos entender la magnitud de la grandeza de algo cuando se lo compara con el cielo. Fracasamos en poder medir al cielo y la felicidad y la libertad que se obtienen en asociación con el Señor. Son muchísimo más grandes que el cielo. Esa felicidad espiritual es tan grande que no puede ser medida por el propio Señor ni que hablar de los demás. Se dice en las escrituras, Brahma Shaukam Tuanantam, la felicidad espiritual es ilimitada. Aquí se dice que ni siquiera el Señor puede medir esa felicidad. Eso no significa que el Señor no pueda medirla y que por lo tanto es imperfecto en ese sentido. Lo que ocurre en realidad es que el Señor puede medirla, pero la felicidad del Señor es también idéntica al Señor debido al conocimiento absoluto. Así que la felicidad que se obtiene del Señor puede ser medida por el Señor, pero luego aumenta y el Señor la mide de nuevo y de nuevo vuelve a aumentar y el Señor la vuelve a medir. Y en esa forma eternamente hay una competencia entre el incremento y la medida, hasta tal punto que la competencia nunca se detiene, sino que continúa ilimitadamente ad infinitum. La felicidad espiritual es Ananda Buddhi Vardhanam, o el creciente océano de la felicidad. El océano material es estático, el espiritual es dinámico. El Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 4, Kaviraj Goswami ha descrito en forma muy bella este incremento dinámico del océano de la felicidad espiritual. En la trascendental persona de Srimati Radharani, la potencia dadora de placer del Señor Krishna. Muy bien, muy profundo este significado de Srila Prabhupada sobre los límites del ilimitado. ¿Alguien quiere leer el siguiente texto, que viene a ser el texto 37? Yo, A ver, Draupadi. 37. 37. A ver, dice, texto 6, ¿verdad? Yo, capítulo 6. Título 6, sí. Ajá, aquí está. Dice, puesto que el señor Shiva, pues, perdón, Sí. por la ilusoria energía externa del Señor Supremo, podemos tan solo ver este cosmos manifiesto, de acuerdo con nuestra habilidad individual. Ah, Significado, hemos ¿puedes mencionado, repetirlo, Draupadi, que se cortó tu voz de repente? perdón, puesto que ni el señor Shiva, ni tú, ni yo hemos podido averiguar cuáles son los límites de la felicidad espiritual, ¿cómo pueden otros semidioses conocerlos? Y debido a que todos nosotros nos encontramos confundidos por la ilusoria energía externa, el Señor Supremo, del Señor Supremo, podemos tan solo ver este cosmos manifiesto, de acuerdo con nuestra habilidad individual. Significado.
Hemos mencionado muchas veces los nombres de 12 autoridades selectas, Dwadasa Mahayana, de las cuales Brahma, Narada y el señor Shiva encabezan la lista como el primero, segundo y tercero en orden de mérito entre aquellos que conocen algo del Señor Supremo. Otros semidioses, cuasi semidioses, Gandharvas, charanas, Villadaras, seres humanos o asuras no pueden de ninguna forma conocer a plenitud todo lo referente a la potencia del Señor absoluto, Sri Krishna. Los semidioses, cuasi semidioses, Gandharvas, etcétera, son todas personas altamente inteligentes de los planetas superiores. Los seres humanos son habitantes de los planetas intermedios y los asuras son habitantes de los planetas inferiores. Todos ellos tienen sus respectivos conceptos y juicios acerca de la verdad absoluta, así como los que tienen en la sociedad humana el científico o el filósofo empírico. Todas esas entidades vivientes son criaturas de la naturaleza material y como consecuencia de ello se encuentran confundidas por el maravilloso despliegue de las tres modalidades de la naturaleza material. Esta confusión se menciona en el Gita 7.13. Pirvi Gunamayar Babair Evi Sarvam Idam Jagat. Todas las entidades, comenzando desde Brahma y descendiendo hasta la hormiga, se encuentran confundidas individualmente por las tres modalidades de la naturaleza material, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia. Ya me imagino a la hormiguita bondadosa. Todo el mundo piensa en términos de su capacidad individual, que este universo que se encuentra manifiesto ante nosotros lo es todo. Así es. Perdón. Y así el científico de la sociedad humana del siglo XX calcula el comienzo y el fin de este universo a su propia manera. Pero, ¿qué pueden conocer los científicos? Hasta Brahma mismo se encuentra confundido una vez. Se encontraba confundido una vez. Sintiéndose él solo y único, Brahma, favorecido por el Señor, pero más adelante por la gracia del Señor llegó a saber que existen además innumerables Brahmas más poderosos dentro de universos muchísimos más grandes y que se encuentran más allá de este universo. Y todos esos universos en conjunto forman el Ekapada Vibhuti, o una cuarta parte de la manifestación de la energía creativa del Señor. Las otras tres cuartas partes de su energía se despliegan en el mundo espiritual. Así que el diminuto científico, con su diminuto cerebro, ¿qué puede conocer de la absoluta personalidad de Dios, el Señor Krishna? El Señor dice, por lo tanto, Mohitam Nabi Janati Mam Evia Param Avyayam, confundidos por esas modalidades de la naturaleza material, ellos no pueden comprender que más allá de estas manifestaciones existe una persona suprema que es el controlador absoluto de todo. Brahma, Narada y el señor Shiva conocen acerca del Señor en una medida considerable, en virtud de lo cual uno debe seguir las instrucciones de esas grandes personalidades en vez de quedarse satisfecho con un diminuto cerebro y sus descubrimientos, juguetes, tales como una nave espacial y similares productos de la ciencia. Así como la madre es la única autoridad que puede identificar el padre de un niño, así la madre
Vedas, presentada por una autoridad reconocida, tal como Brahma, Narada o Shiva, es la única autoridad que puede informarnos acerca de la verdad absoluta. Así como dice aquí el señor Brahma, podemos tan solo ver este cosmos manifiesto de acuerdo con nuestra habilidad individual, debido a la ilusión externa del Señor que nos cubre a todos, ¿verdad? Así que de manera individual podemos observar y tratar de acercarnos a ese entendimiento cuando el Señor permita a través del servicio devocional. Ujú. ¿Quieres que leamos uno y uno, Draupadi? ¿Cómo ves? Ajá. ¿Quieren que ayude con el siguiente, madre? Sí, Jesse. Sí, sí, sí. A ver. Ahora llega el 38. ¿38 o 36? 38. Ok, ok, ok. Voy. Mm, Listo. 38. Ah, Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a esa suprema personalidad de Dios, de cuyas encarnaciones y actividades cantamos nosotros a modo de glorificación. Si bien Él difícilmente se lo puede conocer tal como Él es. Significado. Se dice que el nombre, la forma, la naturaleza, los pasatiempos, los enseres, la personalidad, etcétera, trascendentales no pueden ser percibidos por los toscos sentidos materialistas. Pero cuando los sentidos se purifican mediante el proceso de oír, cantar, recordar y mediante el proceso de adorar los pies del loto de la sagrada deidad, etc., el Señor se revela en proporción al desarrollo de la cantidad del servicio devocional. Ye yata man prapadyante. Uno no puede esperar que el Señor sea un mandadero que debe presentarse ante nosotros tan pronto como deseamos verlo. Debemos estar dispuestos a someternos a los deberes devocionales prescritos, siguiendo el sendero señalado por los predecedores que se encuentran en la sucesión discipular que proviene de Brahma, Narada y autoridades similares a ellas. A medida que los sentidos se van purificando progresivamente mediante el servicio devocional genuino, el Señor va revelando su identidad de acuerdo con el avance espiritual del devoto. Pero aquel que no se encuentra en la línea del servicio devocional difícilmente puede percibirlo a él, tan solo mediante cálculos y especulaciones filosóficas. Ese arduo trabajador puede presentar un malabarismo de palabras ante un público, pero nunca puede conocer a la suprema personalidad de Dios en su aspecto personal. El Señor ha afirmado claramente de Bhagavad Gita que uno puede conocerlo a Él solo mediante el servicio devocional. Nadie puede conocer al Señor mediante ningún engreído proceso material de desafío, mas el humilde devoto puede complacer al Señor mediante sus sinceras actividades devocionales. De modo que el Señor se revela ante el devoto proporcionalmente. El señor Brahma ofrece, pues, sus respetuosas reverencias como maestro espiritual fidedigno y nos aconseja que sigamos el proceso de Sarvavana Kirtana. Simplemente mediante ese proceso o por el simple hecho de oír y cantar las glorias de las actividades de la encarnación del Señor, uno puede indudablemente ver dentro de sí la identidad del Señor. Ya hemos discutido ese tema en el volumen 1 de Srimad Bhagavatam en relación con el siguiente verso. Taksharadanya. Ay, madre, este sí necesito ayuda. ¿Qué ¿Quieres? sería? Bueno, a ver, lo voy a intentar. Taksharadanya Munayo
Ujú. Yanavairagya Yukataya Ya. Pashyanti Atmani Shantmanam Bhaktya Sruta Gritaya. Muy bien, Jessie. Eh, Hey. Se concluye entonces que uno no puede conocer a plenitud a la suprema personalidad de Dios mediante ningún método, pero que Él puede ser visto y sentido parcialmente mediante el proceso de servicio devocional, que consiste en cantar, que consiste en oír, cantar, etc. Muy bien. Pues sí, creo que es súper relevante hacer pues la práctica, ¿verdad? Creo que eso es lo que también va dando la pauta a acercarnos a Dios. Sí, ser constante, ¿verdad? No Y es se va fácil. sintiendo, madre, sí se siente como Sí se siente, ¿no? la práctica espiritual te ayuda como, pues sí, incluso a sostener tu día, o sea, sientes en ocasiones menos miedo, puedes incluir mejores virtudes en tu vida que antes creías que no podías, entonces sí va generando un cambio, parcialmente cierto. Sí, Muy bien. muy bien. Nos da más esperanza. Sí, Pero sí, sí, el ser constante tiene mucho, es una austeridad que da mucha bendición, es ser constante, ¿no? Hay que ser paciente con uno mismo. exacto. Y como decíamos ayer, ¿no? También confiar, o sea, también no dejar toda la confianza a nuestros sentidos, sabiendo que son limitados, entonces tenemos que tratar de ir hacia adentro, de tratar de intuir, de, de ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden percibir. Muy bien, muy bien, muy bien, madre. ¿Continuamos Ujú. leyendo? Sí, Sí, sí. 39. 39. ¿Quieres? Sí, yo apoyo con 39. Ah, muy bien. Esa suprema y original personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, expandiendo su porción plenaria como Mahavishnu, la primera encarnación, crea este cosmos manifiesto, pero Él es inaciente. Sin embargo, la creación ocurre en Él, y la sustancia y las manifestaciones materiales son todas Él mismo. Él las mantiene por algún tiempo y las absorbe de nuevo dentro de sí. Significado. La creación es diferente del Señor y aún así Él no se encuentra en la creación. Eso se explica en el Bhagavad Gita 9, verso 4, de la siguiente manera. Maya Tattvam Idam Sarvam Yagam Avyakta Muritina Matsani Sarva Bhutani Na Kaham? No. Chaham, na Kaham chaham techu avastita. Shavastita. Mm. La concepción impersonal de la verdad absoluta es también una forma del Señor denominada Avyakta Murti. Murti significa forma, pero debido a que su aspecto impersonal le resulta inexplicable a nuestros sentidos limitados, es la forma Avyakta Murti y en esa inexplicable forma del Señor reposa toda la creación. O, en otras palabras, toda la creación es el propio Señor y además la creación no es diferente de Él. Pero simultáneamente Él, como la original personalidad de Dios Sri Krishna, se encuentra apartado de la misma creación, de la manifestación creada. El impersonalista le da mayor importancia a la forma o aspecto impersonal de Dios y no cree en la personalidad original de éste. Pero los Vaishnavas aceptan la forma original del Señor, de cuyos aspectos la forma impersonal es solo uno. Las concepciones personal e impersonal del Señor existen simultáneamente, y ese hecho se enuncia de modo claro tanto en el Bhagavad Gita como en Srimad Bhagavatam, y también en otras escrituras védicas. La idea inconcebible para la inteligencia humana simplemente ha de ser aceptada sobre la base de la autoridad de las escrituras.
y se puede llegar a comprender en la práctica solo mediante el progreso del servicio devocional que se le preste al Señor, y nunca mediante la especulación mental o la lógica inductiva. Los impersonalistas dependen más o menos de la lógica inductiva y por lo tanto permanecen siempre en la oscuridad en cuanto a la personalidad de Dios original, Sri Krishna. Su concepto de Krishna no es claro, si bien todo se menciona claramente en todas las escrituras védicas. Un escaso acopio de conocimiento no puede comprender la existencia de una forma personal y original del Señor. Cuando Él se expande en todo, esa imperfección se debe más o menos a la concepción material de que una sustancia que se encuentra dividida en muchas partes y muy distribuida no puede existir ya más en la forma original. La originalidad, personalidad de Dios, Adaya, Adyaha. Adyaha, Govinda, se expande en la forma de la encarnación Mahavishnu y yace en el océano causal, el cual él mismo crea. El Brahma Samhita confirma eso de la siguiente manera. Ya Karan, Charanam Navaya Batisma Yoga Nidramananta Jagadanta Saroma Kupa Adara Shakti Mavalambya Paranswamurti Govinda Madi Purushantamaham Bhajami. ok. El señor Brahmi dice en su Brahma Samhita: yo adoro al primordial señor Govinda, que se acuesta en el océano causal, en su porción plenaria de Mahavishnu, de cuyos poros capilares situados en su cuerpo trascendental se generan todos los universos, y quien adopta el sueño místico de la eternidad. Ah, eso está bonito también. Así que ese Mahavishnu es la primera encarnación de la creación, y de él se generan todos los universos y se producen todas las manifestaciones materiales, una tras otra. El Señor crea el océano causal en la forma del Mahatattva, como una nube del cielo espiritual, y dicho océano es tan solo es tan solo una parte de sus diferentes manifestaciones. El cielo espiritual es una expansión de sus rayos personales y es también la nube Mahatattva. Él se acuesta y genera los universos mediante su respiración, y además entrando en cada universo como Garbhodakasayu Vishnu, crea a Brahma, Shiva y a muchos otros semidioses para la manutención del universo, y de nuevo absorbe en su persona todo por completo, como se confirma en el Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 7. Sarvabhitutani Kauteya Paktrim Yantimamikam Kalpaksyate Punashtani Kalpadau Vishrami Aham. Oh hijo de Kunti, cuando el kalpa o la duración de la vida de Brahma se termina, entonces todas las manifestaciones creadas en mi Prakriti o energía, y de nuevo, cuando yo lo deseo, la misma creación ocurre mediante mi energía personal. Se concluye entonces que todos esos no son más que despliegues de las inconcebibles energías personales del Señor, de las cuales nadie puede tener plena información. Ese punto ya lo hemos discutido. Pues justo sigue como explicando la manifestación de Dios, ¿verdad, madre? Es mucho el enfoque de estos párrafos, y yo me quedo como con lo que platicamos ayer haciendo la analogía del sol, de uno que el sol solo da, ¿no? Es prácticamente, da servicio todos los días porque solo existe para darnos servicio, prácticamente pareciera, ¿no? Y como el sol, los rayos del sol no son el sol, pero a su vez vienen del sol. Y como el sol en sí mismo fue creado por Dios, o sea, o sea, sí me quedo como Dios creó el sol, pero a la vez sin Dios no existiría el sol. Y sin
el sol no existiría en los rayos, pero son cosas distintas, pero a la vez viene de lo mismo. Y siempre está dando el ejemplo de servicio. Como que me gustó esa analogía para quedarme como la descripción de que Dios es toda la manifestación, pero a la vez es algo más grande porque es ese creador. Entonces, y como la base es el servicio, como el sol, que siempre está dando los rayos del sol, como vimos ayer. Muy bien, muy bonito. Sí, es muy importante para nosotros entender ese aspecto impersonal, la refulgencia y entender que es un aspecto más del Señor, no es solo eso, ¿no? Entonces, por eso se hace mucho énfasis en este punto, en entender que, como bien dices, Jesse, del Sol, que tiene los rayos, pero también tiene su forma, su planeta y su deidad regente, etcétera, ¿no? No es solo la luz. Asimismo, el Señor Supremo tiene muchas energías ilimitadas que, como bien dice acá el Señor Brahma, ni él, ni Shiva, ni los semidioses pueden entender. Ujú. Muy bien, madre. Entendido. Mm. Pero interesante, ¿no? Como habíamos conversado de, pues, del sueño cósmico y en ocasiones es liberador sentir que, bueno, como hemos conversado, ¿no? Esta es una realidad, pero también podemos tener o más oportunidades o acercarnos, ¿no? Es como un día tras otro día, ¿no? Es como un nuevo nacer. Ahora como que se va llevando a otras posibilidades. A mí en lo personal como que me hace sentir un poco de, bueno, no todo se hace en una vida o vas a tener otras oportunidades o así. Como que me libera un poco de presión. Sí. Sí, Él nos va a dar oportunidades ilimitadas. Pero pues si todavía estamos, entonces vamos a entrar en ese sueño cósmico donde Él absorbe de nuevo todo. Y en ese entonces estamos ahí como durmiendo. Y después otra vez la energía se vuelve a manifestar para beneficiar a todas las almas, ¿verdad? Que necesitan reconectarse con el Señor. Mm. Sí, Yay. sí, Jessy, vamos a tener siempre mucho servicio y muchas oportunidades de crecer. Muy bien, muy bien. Ahora sí, si quieren continuar, Draupadi, usted madre, adelante también. Ujú. A ver, voy yo, Draupadi, ¿ya? Hasta que te conectas. 40-41 dice así. La personalidad de Dios es puro, pues se encuentra libre de toda contaminación que provenga de tintes materiales. Él es la verdad absoluta, el poseedor y el símbolo del conocimiento pleno y perfecto. Él es omnipresente, no tiene principio ni fin y no tiene rival. Oh Narada, oh gran sabio. Los grandes pensadores pueden conocerlo a Él cuando se encuentran libres por completo de todo anhelo material y cuando se refugian en imperdurables condiciones de los sentidos. De lo contrario, mediante argumentos insostenibles, todo se desvirtúa y el Señor desaparece ante nuestra vista. Mira qué bonito esta frase, ¿no? De lo contrario, mediante argumentos insostenibles, todo se desvirtúa y el Señor desaparece ante nuestra vista. Significado. Y aquí un juicio acerca del Señor aparte de sus actividades trascendentales en las creaciones materiales y temporales. La filosofía mayavada trata de darle al Señor la designación de contaminados por un cuerpo material, cuando Él acepta formas de encarnación. Esa clase de interpolación se encuentra aquí negada por completo, mediante la explicación de que la posición del Señor es pura e inmaculada en toda circunstancia. De acuerdo con la filosofía mayavadi, cuando el alma espiritual se encuentra cubierta por la nesencia, se designa como jiva, pero cuando se libera de esa ignorancia o nesencia, se funde en la existencia impersonal de la verdad absoluta. Mas aquí se dice que el Señor es eternamente el símbolo del conocimiento pleno y perfecto.
Esa es su especialidad, el encontrarse libre de toda contaminación material perpetuamente. Eso distingue al Señor de la entidad viviente comunes e individuales que tienen la propensión de quedar subordinada por la esencia, volviéndose así seres con designaciones materiales. En los Vedas se dice que el Señor es Vijnanam Anandam, que se encuentra colmado de bienaventuranza y conocimiento. Las almas condicionadas nunca han de ser equiparadas con Él, debido a que esas almas individuales tienen la tendencia a contaminarse. Si bien la entidad viviente después de la liberación puede volverse uno con el Señor, adquiriendo una existencia de la misma naturaleza que Él, su propia tendencia a contaminarse que el Señor nunca posee, hace que la entidad viviente individual sea diferente del Señor. O sea que nosotros sí nos podemos contaminar, pero el Señor no. Esta es una gran diferencia. En los Vedas se dice, Suddham apapa vidam, el atma individual se contamina con el pecado, pero el Señor nunca se contamina con los pecados. El Señor es como el poderoso sol, como dice Jesse. El sol nunca se contamina con ninguna cosa infecciosa debido a que es muy poderoso. Por el contrario, los rayos del sol esterilizan las cosas infectadas. De forma similar, el Señor nunca se contamina con los pecados. Por el contrario, el contacto con el Señor esteriliza a las pecadoras entidades vivientes. Eso significa que el Señor es también omnipresente como el sol, y por ello se usa en ese verso la palabra praktiak. No hay nada que se encuentre excluido de la existencia de las expansiones potenciales del Señor. El Señor se encuentra dentro de todo. Y Él además lo abarca todo sin ser perturbado por las actividades de las almas individuales. Por lo tanto, Él es infinito y las entidades vivientes son infinitesimales. En los Vedas se dice que únicamente existe el Señor y la existencia de todo lo demás depende de Él. Él es la fuente generadora de la capacidad existencial de todo. Él es la verdad suprema de toda la demás clase de verdades. Él es la fuente de la opulencia de todos y por consiguiente nadie puede ser igual a Él en opulencia, puesto que Él se encuentra lleno de toda opulencia, es decir, riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Él es indudablemente la persona suprema. Y debido a que Él es una persona, Él tiene muchas cualidades personales, si bien es trascendental a las modalidades materiales. Ya hemos discutido la declaración Ittam Bhuta Guno Hari. Sus cualidades trascendentales son tan atractivas que incluso las almas liberadas, Atmarama, se ven también atraídas por ella. Si bien Él posee todas las cualidades personales, no obstante es omnipotente. De manera que Él no tiene obligación de hacer nada en persona, pues todo está siendo ejecutado por sus energías omnipotentes. Eso lo confirman los mantras védicos Parasya Shaktir Vividaiva Struyate Swabhavi Kiyana Bala Kriyacha. Esto insinúa su específica forma espiritual que nunca puede ser percibida por los sentidos materiales. Él solo puede ser visto cuando los sentidos se encuentran purificados por el servicio devocional. Yame Vaisha Vishnute Tena Labhya. Por ello, en muchísimos sentidos, existen diferencias básicas entre el Señor y las entidades vivientes. Nadie puede asemejarse al Señor como lo declaran los Vedas. Ekam eva dityam brahma dvaidatvayam bhavati. El Señor no tiene competidor y Él no tiene nada que temer de ningún otro ser, ni puede nadie ser igual a Él. Si bien Él es la raíz de todos los demás seres, existen diferencias básicas entre Él y los demás seres. De no ser así, no habría habido necesidad de la declaración del verso anterior, según la cual nadie puede conocerlo a Él en un 100%, tal como Él es. También en este verso se explica que nadie puede entenderlo a Él plenamente y la cualidad necesaria para entenderlo hasta cierto punto se menciona.
Solo los prashantas o los inmaculados devotos del Señor pueden conocerlo a Él en una mayor medida. La razón de ello es que los devotos no tienen más exigencia en su vida que la de ser obediente sirviente del Señor, mientras que todas las demás personas, es decir, los filósofos empíricos, los místicos y los trabajadores fruitivos, tienen todos básicamente alguna exigencia y por ello no pueden apaciguarse. El trabajador fruitivo quiere una recompensa por su trabajo. El místico quiere alguna perfección de la vida. Y el filósofo empírico quiere fundirse en la existencia del Señor. De una forma u otra, mientras exista una exigencia de la satisfacción de los sentidos, no hay posibilidad de apaciguamiento. Por el contrario, mediante los áridos y necesarios argumentos especulativos, todo el asunto se desvirtúa y así pues el Señor se desplaza aún más lejos de nuestro entendimiento. Sin embargo, los áridos especuladores, debido a que siguen los principios de austeridad y penitencia, pueden tener conocimiento de los aspectos impersonales del Señor en cierta medida, pero aún no hay ninguna posibilidad de que ellos entiendan su forma máxima de Govinda, debido a que solo los aceptar el servicio devocional puro que se le presta al Señor, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. Yeshantu antagatam papam yanam punya karmanam te dvandva moha nirmukta vayante mandrida vrata. Jai. Entonces se sigue tocando el tema de la filosofía mayavadi, de la especulación filosófica. Y si uno sigue teniendo deseos personales de algún tipo, va a ser muy difícil entender al Señor. Como explica mucho este texto, ¿no? Hasta que uno tenga algún tipo de interés personal, el acercamiento va a estar muy difícil. Y sobre todo si uno tiene mucho argumento filosófico y se cree muy inteligente y hace muchas investigaciones y especulaciones filosóficas. Como aquí dice el verso, todo se desvirtúa y el Señor desaparece ante nuestra vista. Muy bien, ¿cómo andas, Draupadi? Yo quiero leer nada más que a ver si funciona el internet porque está batallando un poquito. Aquí está. ¿Sí? Ok, ¿Puedo? sí. Claro, Brenda. Bueno, es el 43 al 45, ¿verdad? El que sigue. A ver, Brenda, el que sigue es el 42. Ah, el 42. Ya me estaba Ok. faltando uno. Ok, perfecto. Cua- Dice, traducción. Ay, a ver si Ay, me sale. Karanarnavashai Vishnu. Karanaravar Vashai Vishnu. Vishnu es la primera encarnación del Señor Supremo y Él es el amo del tiempo eterno, del espacio, de la causa y los efectos, de la mente, de los elementos, del ego material, de las modalidades de la naturaleza, de los sentidos, de la forma universal del Señor, de Garbhodakasayi Vishnu y del conjunto total de los seres vivientes, tanto móviles como inmóviles. Significado. Que la creación material no es permanente. Se ha discutido aquí con anterioridad en muchas ocasiones. La creación material no es más que una exhibición temporal de la energía material del Todopoderoso Dios. Esta manifestación material es necesaria para darles una oportunidad a las almas condicionadas que no desean asociarse con el Señor con la relación de amoroso servicio trascendental de lo que hagan, de que lo hagan. A esas renuentes almas condicionadas no se les permite entrar en libertad,
liberada vida de la existencia espiritual, debido a que, en el fondo, no están dispuestas a servir. En vez de ello, desean disfrutar como dioses de imitación. Las entidades vivientes son, por constitución, servidoras eternas del Señor, pero algunas de ellas, debido al mal uso de su independencia, no desean servir. Por lo tanto, a ellas se les permite disfrutar de la naturaleza material que se denomina maya o ilusión. Debido a que los seres vivientes que se encuentran bajo las garras de Maya no son de hecho disfrutadores, si bien creen que lo son por encontrarse engañados por Maya, ésta recibe el nombre de ilusión. Sí, otra vez. Estas engañadas entidades vivientes reciben una oportunidad en ciertos intervalos de tiempo de corregir su pervertida mentalidad de querer volverse falsos amos de la naturaleza material, y los Vedas les imparten lecciones acerca de su relación eterna con el Supremo Señor Krishna. Vedais ka sarvai aham eva vedya. Así que la creación temporal de la manifestación material es una exhibición de la energía material del Señor. Y para dirigir toda la escena, el Señor Supremo se encarna como Karana, Karanaravashi, A ver, Karanar, em, yo a me ver, perdí también, la verdad. Ah, Karano Dakashai Vishnu. Vishnu, si no lo puedo pronunciar, perdón, Sí, le puedes decir Vishnu. Vishnu, ok. Tal como un magistrado es nombrado por el gobierno para dirigir algunos asuntos temporalmente. Vishnu causa Mm. la manifestación de la creación material mediante una mirada que lanza sobre su energía material. Sa Aiksat. En el primer volumen de este libro ya discutimos hasta cierto punto la explicación del verso Yagre Paurusam Rupam. La duración del movimiento ilusorio de la creación material se denomina un kalpa, y ya hemos discutido cómo la creación ocurre kalpa tras kalpa. Mediante su encarnación y sus actividades potenciales se manifiestan todos los ingredientes de la creación, a saber, el tiempo, el espacio, la causa, el resultado, la mente, los elementos toscos y sutiles y sus interactivas modalidades de la naturaleza, que es la bondad, pasión e ignorancia. Y luego los sentidos y su depósito de origen, la gigantesca forma universal que proviene de la segunda encarnación, Garbhodakasai Vishnu, y todos los seres vivientes, tanto móviles como quietos, que provienen de la segunda encarnación. En fin de cuentas, todos esos elementos creativos y la propia creación no son más que manifestaciones potenciales del Señor Supremo. Nada es independiente del control del Ser Supremo. La primera encarnación que aparece dentro de la creación material, es decir, Vishnu, es la primera plenaria, es la, es la parte plenaria de la personalidad de Dios original, Sri Krishna, que se describe en el Brahma Samhita de la siguiente manera. A ver si, Divya, me pudieras ayudar, por favor, con ese verso, Ah, por mira, favor. vamos con, a ver, Draupadi, con la tonadita del Brahma Samhita. Yasyaika La Nishvasika conectación. Kala Matava Lambya Vanti Vanti Loma Shiloma Vilaya Vilaya Jagaranda Nata Jagadanata Vishnur Vishnu Mahansa Mahansa Ipas Yasakala Yasya Vishesha Kalarishi Govindam Govindamadi Purusham Tamaham Pushantam Bhajami. Muchas gracias. Todos los innumerables universos son mantenidos solo durante el periodo respiratorio de Mahavishnu o Vishnu, quien es tan solo una parte plenaria de Govinda, la personalidad de Dios original, el Señor Krishna. Sí, fíjate que Karanarnava Shai Vishnu es lo mismo que Mahavishnu.
Ah, Por Mahavishnu. eso a veces las mismas entidades tienen muchos nombres, pero Ujú. yo siempre le digo Mahavishnu porque es el mismo, pero mira, a veces igual se usa este nombre largo, difícil. Voy Gar- a practicarlo. Sí, Lo porque llevo de está tarea. Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu y Kshirodakashayi Vishnu. Son los tres Purusha Avatar, pero el Mm. Mahavishnu tiene también este nombre, que hasta tampoco me lo aprendí en 40 años. Ese está larguito. Em, Continúo con los textos 43 y 45, ahora sí. Ah, sí, ¿Ya? muy bien, ¿Sí? Brenda. Sí, terminamos el Bueno, capítulo, yo creo. Ok. ok. Continúo con estos textos. Yo mismo, Brahma, el señor Shiva, el señor Vishnu, grandes engendradores de seres vivientes tales como Daksha y Prayapati. Ustedes mismos, Narada y los Kumaras, semidioses celestiales tales como Indra y Kandra, los líderes de los planetas Puruloka, los líderes de los planetas terrenales, los líderes de los planetas inferiores, los líderes de los planetas Gandharva, los líderes de los planetas Vidyadhara, los líderes de los planetas Karanaloka, los líderes de los Kaisas, Raksas y Uragas, los grandes sabios, los grandes demonios, los grandes ateos y viajeros siderales, así como los muertos, los espíritus malignos, los satanes, genios, kushmandas, los grandes seres acuáticos, las grandes bestias y los grandes pájaros, etcétera. En otras palabras, absolutamente todo aquello que posee un grado excepcional, poder, opulencia, destreza mental y perceptiva fuerza, indulgencia, belleza, modestia, opulencia y buen linaje, con forma o sin ella, puede que parezca ser la verdad específica de la forma del Señor, pero de hecho no lo es. Ello es tan solo un fragmento de la potencia trascendental del Señor. Significado. Aquellos que se encuentran en la lista que aquí se da, comenzando con el nombre Brahmaji, la primera criatura viviente dentro del universo y descendiendo hasta el señor Shiva, el señor Vishnu, Narada y otros poderosos semidioses, hombres, superhombres, sabios, rishis y otras criaturas inferiores de extraordinaria fuerza y opulencia, entre ellos los muertos, los satanes, los espíritus malignos, los genios, los seres acuáticos, las aves y las bestias, puede que parezcan ser el Señor Supremo, pero de hecho ninguno de ellos lo es. Cada uno de ellos posee tan solo un fragmento de las grandes potencias del Señor Supremo. El hombre poco inteligente se sorprende al ver las acciones maravillosas de los fenómenos materiales, al igual que los aborígenes sienten temor de un gran relámpago, de un árbol baniano grande y un gigantesco o de una montaña grande y elevada que se encuentran en la jungla. Para ellos, seres humanos subdesarrollados, tan solo el más ligero despliegue de la potencia del Señor es cautivador. Una persona aún más avanzada queda cautivada por los poderes de los semidioses y diosas. Por lo tanto, aquellos que simplemente se asombran de los poderes de cualquier cosa que se encuentre en la creación del Señor y que carecen de información verdadera acerca del propio Señor, se les conoce como saktas o adoradores de los grandes poderes. El científico moderno también está cautivado por las maravillosas acciones y reacciones de los fenómenos naturales y, en consecuencia, también es un sakta. Esas personas de bajo grado se elevan gradualmente hasta volverse suryas, adoradores del dios del sol, o ganapatayas, adoradores de las masas tales como Yanta, Yanardana o Daridara Narayana, etc., en la forma de Ganapati. Y luego se elevan al plano de adorar al señor Shiva en busca del alma semipiterna, llegando luego a la etapa de adorar al señor Vishnu, la superalma, etc., sin información alguna acerca de Govinda, el señor Krishna, quien es el señor Vishnu original. Por
otra parte, algunos son adoradores de la raza, la nacionalidad, las aves, las bestias, los espíritus malignos, los satanes, etc. La adoración común que se hace de Sanideva, el señor de la condición del infortunio, y Sitala Devi, la diosa de la viruela, es también frecuente entre las masas y existen muchos hombres tontos que adoran a las masas o a la clase de hombres pobres. Así que diferentes personas, sociedades y comunidades adoran alguna de las potentes manifestaciones del Señor, considerando equivocadamente que el objeto poderoso es Dios. Pero en este verso, Brahmaji advierte que ninguna de ellas es el Señor Supremo. Ellas exhiben tan solo un plumaje prestado del original y todopoderoso Señor Sri Krishna. Cuando el Señor aconseja que en el Bhagavad Gita que se le adore solo a Él, ha de entenderse que el adorar al Señor Krishna incluye la adoración de todo lo que se mencionó, debido a que Él, el Señor Krishna, los abarca a todos. Cuando en las escrituras védicas se dice que el Señor no tiene forma, ha de entenderse que todas esas formas que se mencionaron anteriormente, que se encuentran dentro de la experiencia del conocimiento universal, son tan solo diferentes exhibiciones de las trascendentales potencias del Señor, y ninguna de ellas representa de hecho la forma trascendental del Señor. Pero cuando el Señor verdaderamente desciende a la tierra o cualquier parte del universo, la clase de los hombres poco inteligentes también considera equivocadamente que Él es uno de ellos. Y así pues, ellos imaginan que la trascendencia no tiene forma o es impersonal. De hecho, el Señor no carece de forma ni tampoco pertenece a ninguna de las múltiples formas que se experimentan dentro de las formas universales. Uno debe de tratar de conocer la verdad acerca del Señor siguiendo la instrucción de Brahmaji. Ya, Ya. gracias Brenda, sí. De tanta manifestación, de tantas diferentes entidades, visible y no visible, que hay en el universo material y en tanto universo, hay muchos adoradores, ¿no? De esa forma o de otros seres, ¿verdad? Pero aquí el señor Brahma nos advierte que no son el Señor Supremo, ¿no? Desde el extraterrestre a cualquier otro tipo de entidades, duendes, gnomos, etcétera. Todos ellos existen, Sí, lo dice el Bhagavatam. todos existen. Ajá, Los claro. extraterrestres de los otros planetas, los duendes, todo eso, brujas, vampiros y todo eso. Ya decía yo. Decía yo. Me encanta el Bhagavatam porque no lo niega, pero tampoco niega a los seres celestiales, los semidioses, a Krishna. Entonces ahí todo lo que la gente dice que es mito, en el Bhagavatam dice que no lo es. Y es que aparte lo que yo me quedo también es, o sea, es Dios y ha generado cosas maravillosas, ¿por qué limitarlo con pensar que eso no existe o no se crea? No sé si me explico, como que en ocasiones digo, pues si lo puede todo, ¿por qué no existiría? De hecho, Así más que Sí, aparte es adelante viene cómo surgieron todos ellos, ¿no? Cuando Brahma se quedaba dormido. Pero más adelante lo veremos. sí, ahí se va a entrar en más detalles. Pero sí, de alguna manera todos estos seres extraños también existen debido a que alguien tiene deseo de ser así, ¿no? Son los diferentes deseos que se van cristalizando en diferentes personalidades. Pues como que terminamos aquí, ¿verdad? Ya nada Con- más faltó uno para acabar el Faltó capítulo. uno y está más o menos. Entonces Brenda sigue. Sí, ¿Sigo? Brenda. Sí, Sí, ok, perfecto. Ya nos vamos con el último capítulo Ah, muy bien. de, digo, el último verso del capítulo 6. Sí, Dice, sí. traducción, Oh Naranda, ahora he de escribir una tras otra las encarnaciones trascendentales del Señor conocidas como Lilia, Lila Avatara. El oír hablar de sus actividades contrarresta toda la materia impura que se ha acumulado en el oído. Esos pasatiempos son agradables al oído
y han de ser saboreados. Por lo tanto, se encuentran en mi corazón. Significado. Tal como se dijo al comienzo del Srimad Bhagavatam 1.5.8, uno no puede sentirse completamente satisfecho con oír a menos que, y solo hasta que, reciba una oportunidad de oír hablar de las actividades trascendentales del Señor. Así que en este verso, Brahmaji también está tratando de hacer hincapié en la importancia de la narración de los pasatiempos trascendentales del Señor, tal como Él viene y se manifiesta aquí, en la superficie de los planetas materiales. Toda entidad viviente tiene una tendencia a oír mensajes placenteros y por ello casi todos nosotros nos sentimos inclinados a oír noticias y conversaciones que transmiten las estaciones de radio. Pero la dificultad que se presenta es que ninguno de nosotros queda satisfecho de todo corazón al oír todos esos mensajes. La causa de esa insatisfacción es la incompatibilidad entre el mensaje y el estrato más interno del alma viviente. Esa literatura trascendental está especialmente preparada por Sila Visadeva para proporcionarle la máxima satisfacción a la gente en general mediante la narración de las actividades del Señor, tal como se lo instruyó Sri Narada Muni y Silia Vyasadeva. Esas actividades del Señor son principalmente de dos clases. Una de ellas trata de la manifestación mundana de la fuerza creativa material y la otra trata de sus pasatiempos en forma de diferentes encarnaciones en términos de tiempo y lugar. Existen innumerables encarnaciones del Señor, tal como las olas del río que fluyen constantemente hacia adentro y hacia afuera. Las personas poco inteligentes se interesan más en las fuerzas creativas del Señor que se encuentran en el mundo material y cómo se encuentran desconectadas de su relación con el Señor. Exponen muchas teorías de la creación en nombre de la investigación científica. Sin embargo, los devotos del Señor saben bien cómo las fuerzas creativas actúan concurrentemente por la acción y la reacción de la energía material del Señor. Por lo tanto, ellos se interesan más en las actividades trascendentales del Señor, tal como Él se encarna en la superficie del mundo material. En el Srimad Bhagavatam, esa es la historia de las actividades del Señor, y las personas que se interesan en oír el Srimad Bhagavatam limpian sus corazones de la sociedad mundana que se ha acumulado en ellos. Existen 1001 escrituras de mal gusto en el mercado, pero aquel que se ha interesado en el Srimad Bhagavatam pierde todo interés en esas escrituras asquerosas. Así pues, Sri Brahmaji. Brahmaji intenta presentar narraciones acerca de las principales encarnaciones del Señor, de manera que puedan ser bebidas por Narada como un néctar trascendental. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondientes al capítulo sexto del canto segundo del Srimad Bhagavatam, titulado Purusa Sukta corroborado. Listo. Ya, gracias. Ya. Sí, acá dicen, con todas esas explicaciones, Brahma está preparando el terreno para que podamos entender las encarnaciones que luego se describirán en el Srimad Bhagavatam, en este próximo capítulo. Si no entendemos primero la grandeza del Señor, luego la inconcebible naturaleza trascendental de la personalidad de Dios y por último la igualdad y diferencia simultánea con sus energías, las descripciones de los avatar aparecerán ante nosotros como mito, leyenda o cuentos imaginarios. El camino para comprender al Señor no es algo caprichoso ni casual. Los sabios saben muy bien cuáles son los pasos que hay que tomar para ir comprendiéndolo gradualmente sin confundirse. Y este Srimad Bhagavatam se presenta así para que el lector pueda ir progresando en su comprensión. Aunque nos mareamos ahí con la lectura de repente, pero bueno, estamos bien. Vamos siguiendo los pasos. Madre, yo tengo una consulta ya, a lo mejor es educacional para mí. Como que el maestro en sus comentarios era muy directo, ¿verdad, madre? O por qué, o cómo, es que a veces expresaba muy directamente su sentir, o cómo interpretar, por ejemplo,
cuando hay connotación, cuando hace, o sea, como que pone un algo muy cualitativo, por ejemplo, ahorita que escribiera otras escritoras como asquerosas o cuando hace la clasificación entre nuestros avances, ahí pudiera ser un poquito su comentario en el sentido, es duda, o sea, para entenderlo, interpretarlo de la mejor forma, era como, como un reflejo de que era directo, su personalidad o cómo interpretar esas o cuando hace la connotación de, hombres tontos, o así, o sea, yo sé que a lo mejor no es tan literal, pero pienso cómo interpretarlo mejor para no malinterpretar el comentario, es duda. O cuando dice, todo esto es no inteligente y toda la cosa. Exacto, y así de yo me maravillo con la naturaleza y entré en la clasificación de tonta. Pero, o sea, es duda, porque es sentido como que expresa, es muy directo, ¿no? Y expresa mucho su sentir en los comentarios, pero ahorita, por ejemplo, me llamó la atención que a otras escrituras pudiera llamarlas asquerosas. Y ahí dije, mira, o sea, me dio duda, no Sí, sé. sí, 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 tiene razón. Yo lo Lo que interpreto pasa, de una forma distinta. como Bueno, dice Prabhupada, yo lo interpreto, bueno, Prabhupada era muy directo, sí, sí lo era, porque pues por los libros que he leído, pero también a veces hay gente, por ejemplo, para mí, en lo personal, a mí sí me gusta que me digan las cosas directas, es como que una zarandeada. Hay gente que a lo mejor si le dicen así cositas, así como que más suave el asunto, a lo mejor no le va a caer el mensaje al 100. No sé, ese es en mi caso, pero a lo mejor hay gente que dice como que se puede confundir, ¿no? ¿Tú qué opinas, Vivian? Que Prabhupada sí, mira, era directo, ¿no? Era como que él quería de alguna forma que todos despertaran como de la ilusión de que a veces lo material se ve bonito, pero no, esto no es solo bonito, sino hay algo más superior, hay un gusto más grande, más superior. Ahorita en el mundo material podemos ver cosas bonitas, pero es así como que algo, una probadita, pero no hay ni felicidad duradera, ni tampoco hay tristeza duradera. Aquí es un mundo de decepción. Entonces yo creo que eso es lo que quiere decir Prabhupada, que nos está zarandeando. Ujú. Quiere que despertemos rápido. sí, la Prabhupada tiene muchas facetas. Lo Mm. comparan a veces como el océano o como el elefante, que si tienes los ojos vendados, pones diferentes personas y cada uno ve diferentes esas facetas de él, ¿no? O el océano, si lo tocas en, en algún lado es muy frío, en otro lado es más calmo, es más tranquilo. O sea, tiene muchas características mezcladas. Esa es una cualidad importante de Srila Prabhupada. Como decir, si tocas el elefante por un lado, la cola es áspera, la piel, la oreja. Así es como es difícil darle una interpretación así específica, pero sí es cierto, como dicen, que a veces se explica de una forma muy extrema lo que es el mundo material para que no nos quedamos en lo tibio, ¿no? Que sí, que es bonito, pero que sí. Y a veces también hay que ver las traducciones, ¿eh? Porque después también en el tercer canto vimos que a veces las traducciones son muy diferentes. Pero sí, hay literatura que seguramente es asquerosa también. No toda, obviamente, hay literatura y escritores muy profundos, muy espirituales. Pero a veces él sí, como dice Prabhupada, quiere darnos la despertada, ¿no? Como, ya, ubícate, o sea, en este mundo eh, uno se puede ir por las tangentes, uno puede ir así, ¿no? Flotando también en la tibiez, pero este mundo es muy cruel, esa es la realidad. Mismo que nosotros no vivamos en una realidad cruel y gracias al karma, a Krishna, nos mantengamos en un ambiente más en la bondad.
Es verdad que hay mucha información muy danigna que viene también de esas entidades que leímos ahora, que también hay entidades muy oscuras, muy tóxicas. Entonces sí, a veces puede chocar un poco cómo se exprime Srila Prabhupada, pero en otras veces puede también impresionar su dulzura y su compasión. Como que se da todo este trabajo de traducir por un espíritu de amor y compasión. De hecho, Pero hasta siento que cuando dice sus comentarios así duros y directos, yo siento que también es compasivo, porque también está diciendo, despierta y te da unas cachetadas, ¿no? sí, a Pero, veces pero Srila Prabhupada parece cascarrabia, pero muchas veces no, no lo es, la verdad. Porque yo también he estado leyendo sus biografías y el libro que más me gusta es el Govinda Dasi. Sí refleja un cariño especial con los discípulos en las biografías y también en las explicaciones. A veces sí es directo y a veces es pues sí, como dice Divya, menos así, áspero. Pero todo es para que despertamos de este sueño ilusorio de la vida material, que a veces nos sentimos bien y decimos, ay, aquí nos vamos a instalar toda la vida. Pero de repente pasa una desgracia y ya estamos llorando, ya estamos así, ah. Pero entonces sí la preocupada nos da el despertar de que esto es solo, o sea, esto es pasajero, lo verdadero, la verdadera felicidad está con Krishna. hay que Ujú. leer Entonces, las experiencias. Ay, perdón, Draupadi, de sus hijas espirituales. Las discípulas de Srila Prabhupada hablan mucho de su sí, dulzura y así, pero también es firme, ¿no? En su mensaje. muy dulce a Pero, la vez. pero sí, Jessie, está bien, hace muy bien en expresarte en lo que sientes. Pero sí me hace sentido lo que comparte, madre, porque cuando, no sé, yo siempre asemejo mucho a nuestros maestros como a mis primeros maestros que son mis papás. Y cuando yo salía de viaje o así, cuando yo pensaba es un momento de dicha, yo sentía que los consejos de mi papá eran como de muy directos, muy duros, muy así, ¿no? Entonces, pero yo creo que eran esos momentos donde más intentaba expresar su amor. Entonces sí creo que me hace sentido que era como que quería como, oye, enfócate, no te pierdas, ¿no? Porque te puedes perder muy rápido en la dulzura de la manifestación, por hacer la analogía. No, sí me hace sentido. Gracias, gracias. Sí, sí, la energía ilusoria es muy... Y hay personas así, ¿no? Que tienen esa tendencia y se dedican a ver a quién pueden explotar, engañar, etcétera. Entonces, sí, el Padre y Brahma, que es también nuestro Padre, y Krishna y nuestro Padre en la familia también. Pues muy bien. ¿Algún comentario más? Draupadi, No, ya todo bien. terminaste. Muchas gracias. Entonces.